Buenas tardes, mi nombre es Javier Mauricio Cárdenas Ramírez, soy estudiante de Ingeniería Electrónica en la Universidad Nacional Abierta a Distancia. El objetivo de este video es el desarrollo de la actividad correspondiente a la práctica 3 para la materia Software Avanzado para Ingeniería. Bien, la práctica 3 pues, nos indica que con la herramienta LabVIEW debemos realizar un instrumento virtual que genere un número aleatorio entre 1 y un valor límite superior para que un usuario intente adivinarlo. Para ello, el instrumento virtual debe, primero, permitir que el usuario determine el valor del límite superior. Segundo, ingresar un valor para intentar adivinar el número. Tercero, informar al usuario si está cerca, muy cerca o lejos del valor. Las reglas para decidir en qué rango está debe establecerlas como programador. Cuarto, mantener la ejecución del instrumento virtual hasta que adivine el número o desista de ello. Quinto, cuando adivine el número o desista, debe indicar los puntos obtenidos y exportar el número a adivinar, los puntos obtenidos y la cantidad de intentos que empleó. Bien, para el desarrollo de esta actividad, pues previamente hemos elaborado el código en la herramienta LabVIEW. Entonces, lo primero que tenemos pues es nuestro panel frontal. El panel frontal consta primero de un botón booleano para iniciar el juego. Tenemos un control numérico para que el usuario ingrese el número que corresponde al límite superior. Un control booleano para generar el número aleatorio, un control numérico para que el usuario ingrese el número para intentar adivinar el número aleatorio. Tenemos dos indicadores numéricos, uno para el número de intentos y otro para el puntaje obtenido. Y un control booleano para que el usuario se rinda o desista del juego. Bien, en el caso del código, entonces lo primero que tenemos es que desarrollamos todo el código dentro de un ciclo while que nos va a permitir pues terminar el juego en el momento que deseemos. Bien, en primer lugar lo que se debe es generar el número aleatorio. Para eso el usuario va a ingresar el límite superior en el control numérico y al presionar generar el número aleatorio con el control booleano, esos datos van a ingresar a esta estructura case. En el caso de ser verdadera, pues van a generar un número aleatorio con la función random number que ya conocemos y sin decimales, y las va a guardar en la matriz de números aleatorios. Acá también pues tenemos un control booleano para hacer visible ese número aleatorio para corroborar de que el código esté funcionando correctamente. Bien, tenemos otra estructura case para resetear los datos del juego, los datos que se han acumulado cuando hemos venido jugando. Para eso tenemos una estructura case con un control booleano, y dentro de la estructura case, en el caso verdadero, entonces tenemos las variables número a adivinar, número de intentos, puntaje obtenido, límite superior, número aleatorio, y todos con una constante de 0. Tenemos también un mensaje, ese mensaje pues le va a indicar al usuario cómo debe realizar el juego, cómo debe jugar. Bien, en la segunda parte del código, entonces tenemos un flag sequence, y en lo primero que realizamos en ese flag sequence pues es un formula node con tres variables. Esas tres variables que tiene el formula node de entrada son x, a y b, y una variable de salida que es la variable y, que nos va a permitir seguir a la otra parte del código. Bien, entonces en la variable x, la variable de entrada, que tenemos la diferencia entre el número aleatorio que generó el juego y el número que cree el usuario, que es el posible o el número a adivinar. Esa diferencia la puede llegar a ser negativa en algunos casos. Entonces con este valor absoluto pues evitamos que eso sea negativo y siempre nos va a dar un número positivo. Sacamos el valor absoluto y lo ingresamos al fórmula no. Para el caso de la variable a, ¿qué tenemos? Pues tenemos el límite superior, el rango máximo, que fue el usuario quien lo ingresó, y lo dividimos entre 3. En el caso de que sean decimales, pues evitamos que sean decimales con esta función y lo ingresamos a la variable a. Y en el caso de la variable b, pues lo que hacemos es que cogemos ese límite superior dividido entre 3 y nuevamente lo dividimos entre 3 y lo acercamos a un número entero y lo ingresamos en la variable
B. Todo esto es con el ánimo de buscar o intentarle mostrar al usuario cada vez que se esté acercando al número que intenta adivinar. Entonces lo que estamos es reduciendo los rangos entre el número inicial y el rango máximo y el número que se generó aleatoriamente. Bien, entonces acá en el fórmula no, pues tenemos unas condiciones. Esas condiciones me van a permitir alimentar la variable y, que es la variable de salida, y esa variable y va a ingresar entonces a este flag sequence, y este flag sequence dentro de lo primero que tiene en la primera parte tiene pues una estructura case. Esta estructura case tiene 5 casos dependiendo del resultado que se ejecute aquí en estas condicionales. Entonces, en el primer caso que me dice que si el número aleatorio y el número que intenta adivinar el usuario o el que está ingresando, pues si la diferencia entre esos dos es 0, es decir, que sería el mismo número, entonces si x es igual a 0, entonces y, la variable y, me ejecute el caso 4. En el caso 4, ¿qué tenemos? Pues que el usuario adivinó el número. Entonces, en el panel de mensajes va a haber una felicitación que adivinó el número. Hay un control, un indicador de puntajes, una variable de puntajes. Entonces le vamos a sumar 10 puntos al juego, y este es el único caso que es verdadero dentro de esta estructura case y me va a permitir seguir a la siguiente parte del código. Entonces tenemos el mensaje, 10 puntos para el usuario, y continuamos con el código en el caso del número 4 de la estructura case. Luego, la siguiente condición que me dice que si x es menor o igual a b y x es mayor que 0, entonces la variable de salida y me ejecute el caso 1, o sea, igual a 1. En el caso 1 que tenemos, le decimos al usuario que está bastante cerca porque se ha acercado muchísimo a ese número aleatorio. No le sumamos puntajes, perdón, le sumamos un punto a la variable puntajes, y pues este caso también es falso, no me va a dar continuidad a la siguiente parte del código. Bien, lo que sigue entonces en el fórmula node, la siguiente condición me dice que si x es mayor que b y x es menor o igual a a, entonces y sea igual a 2. En el caso 2, ¿qué tenemos? Tenemos un punto intermedio en la búsqueda del número aleatorio que se generó. Entonces va a aparecerle al usuario en el panel de mensajes la palabra intermedio, no se le van a sumar puntos a la variable puntaje. La siguiente condición que me dice que si x es mayor que a, entonces y sea igual a 3. El caso 3 que me dice que está bastante lejos, se ha alejado muchísimo de ese número aleatorio. Ese es el mensaje que le va a aparecer, y entonces en este caso lo que vamos a hacer es que le vamos a restar puntos en el caso de que los tenga. A través de este selector vamos a restar los puntos y de la variable puntajes. Y nuevamente pues este caso es falso y no me va a dar continuidad a la siguiente parte del código. Y por último, la última condición me dice que si x es mayor o igual a a más a, entonces y sea igual a 5. El caso 5, que me dice que está demasiado lejos. En este caso pues también le vamos a restar un punto a la variable puntajes, y pues va a aparecer ese mensaje en el indicador de mensajes. Bien, luego continuamos con la otra parte del código. En esta parte del código lo que hacemos es primero tomar los datos de la variable intentos, la variable puntaje y la variable número aleatorio, ¿sí? Esas 3 variables locales entonces las vamos
Esos 3 datos los vamos a almacenar en un array y los vamos a exportar a Excel. En esta parte pues tenemos entonces, vamos a generar en la pantalla un mensaje y en ese mensaje le vamos a indicar al usuario primero qué puntaje obtuvo y también el número de intentos que tuvo. Eh, Bien, eso lo hacemos, todos estos datos pues los enviamos con esta función que se llama concat strings y lo enviamos a este botón de diálogo. Este botón de diálogo pues se va a aparecer en el momento que se termine el juego con los datos que hemos mencionado. Bien, entonces lo que sigue pues es que exportamos los datos a Excel en el caso de que se haya terminado el juego, le mostramos al usuario los datos del juego que acabó de terminar y damos por terminado el juego en el caso de nuestra estructura de nuestro ciclo while, perdón. Otra forma también de terminar el juego no es ganándolo, sino rindiéndose. Para eso entonces tenemos acá un último ciclo que son dos estructuras case. En esa estructura case, si el usuario llega a oprimir el botón de rendirse, entonces le va a aparecer un mensaje que dice te has rendido y vamos a resetear nuevamente todas las variables para eliminar los números que se hayan podido generar y que queden en 0. Bien, ese es el caso del desarrollo de nuestro código. Ahora vamos a hacer la comprobación en el panel frontal. Entonces, lo primero que hacemos pues es iniciar el juego para borrar todos los datos que se hayan podido generar. Y aquí va a aparecer el mensaje que les decía, ingrese el límite superior, presione el número aleatorio, luego ingrese el número a adivinar y presione adivinar. Entonces vamos a ingresar un límite superior, vamos a decir que es 100 y vamos a generar un número aleatorio. Nosotros no estamos viendo ese número aleatorio, sin embargo, yo he colocado acá un botón booleano que me va a permitir ver ese número para comprobar que realmente el código esté funcionando correctamente. Entonces, este número aleatorio que se generó fue el número 38. Entonces, vamos a colocar números diferentes al 38 para ver cómo se comporta el código. Ejemplo, vamos a colocar un número bastante lejos, como sería, por ejemplo, el 90. Y le vamos a decir adivinar. Entonces me dice que estoy lejos del número aleatorio que se generó. Inclusive podemos ir un poco más lejos y podemos colocar el número 100. Me sigue diciendo que estoy bastante lejos. Voy a acercarme un poco más, voy a decirle que sea el número 60. Me dice que estoy en un punto intermedio. Si me acerco un poco más, 50. Sigo en intermedio, 40. Me dice que estoy bastante cerca. Acá, cada vez que he presionado el botón adivinar, pues he generado un intento. En este caso llevo 5 intentos y como estuve bastante cerca o estoy bastante cerca de ese número aleatorio, se me ha sumado un punto a mi variable puntaje. Sabemos entonces que el número aleatorio es 38. Vamos a colocar un número por debajo. Vamos a decir que sea el 36. De que estoy bastante cerca y nuevamente se me ha sumado un punto a la variable puntajes y sigo en 6 intentos. Listo, por último colocamos el número que ya sabemos cuál es y le damos a adivinar. Entonces en el panel de mensajes me aparece la palabra felicitaciones, adivinaste el código. Luego aparece un mensaje flotante con los datos del juego, me dice que el puntaje obtenido fue 12, que el número de intentos fue 7. Y para finalizar el juego y exportar los datos a Excel que se hacen de manera automática, ya me aparecen acá. Acá tengo entonces el número de intentos que es 7, tengo el puntaje que es 12 y el número que debía adivinar que era el número 38. Esos son los datos que automáticamente se me exportaron a Excel. Esto puedo decidir guardarlo si deseo o no. Si quiero volver a jugar, entonces nuevamente iniciar el juego para que se me borren todos los datos que se han generado. Bien, ese es todo lo correspondiente al desarrollo del componente
práctico número 3 para la materia software avanzado para ingeniería. Les agradezco mucho y muy buena tarde.